Así es que hablamos de la necesidad, del fundamento de la justificación. Hablamos de la necesidad de la justificación. Hablamos de la seguridad de la justificación y ahora hablaremos de la justicia de la justificación. El justo por la fe vivirá. El que es orgulloso endurece su corazón, pero el justo vivirá por su fe. Justificados, declarados justos, siendo aún pecadores. Romanos 3, 19 al 28. Pero el versículo que nos ocupará será el 26. Romanos 3, 19 al 28 dice la palabra del Señor así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, los dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios escogió como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esta frase, escúchela de nuevo. A fin, la meta final es: Él es justo y Él es el que justifica al de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Vamos a ver entonces 3 puntos en la frase: a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Número 1, vemos la demanda de la justicia. Él es justo. Si Él es justo, entonces ¿cómo ve mi pecado? Veamos el número 2, la entrega de la justicia. Él es el justo y Él es el que justifica. Y veamos la revelación de la justicia, la fe en Jesús, o a los que son de la fe de Jesús. Hemos leído, hemos escuchado la palabra de Dios, infalible, sin errores, poderosa para quebrantar el corazón más endurecido y para sostener al corazón más sensible y herido por la corrupción que aún enfrentamos mientras caminamos en este mundo. Así es que vamos a rogarle al Señor que esa palabra es suficiente para quebrantar el corazón más duro y para sostener al corazón más sensible. Aquel que sufre mucho por su pecado es sostenido, y aquel que es hipócrita y está cegado por su propia hipocresía es poderosa para quebrantarlo. Así que roguemos al Señor. Padre eterno, rogamos que nos asistas, que nos ayudes, que nos ilumines con tu Espíritu, que abras nuestros oídos a la exposición de las Escrituras, así como abriste los ojos y los oídos de los discípulos en el camino a Emaús y te diste a conocer a ellos. Así te rogamos que te reveles a nosotros hoy en esta porción de la Escritura, mientras que escuchamos la maravillosa doctrina de la justificación por la fe en Jesús.
Te agradecemos que nos has llevado a la cruz de Cristo, pero nos llevaste así, Padre, mostrándonos nuestro pecado, y encontramos en Cristo un Salvador suficiente, una fuente de gracia para hacernos descansar frente a tu santidad. Te rogamos, Señor, que hoy aquí el poder del Evangelio transforme al que no ha sido transformado y siga transformado a los que ya están en Cristo. Que la confianza en sí mismo que alguno pudiera tener sea hecha pedazos, y la ilusión maldita de una justicia propia que condenará a millones y millones, que seamos librados de ella. Que todos aquí podamos encontrarnos confiados plenamente en la justificación de la justicia de Dios que se nos ofrece gratuitamente por la fe en Jesús. En su nombre oramos. Amén. Amén. La pregunta entonces que cada ser humano tiene que enfrentar aquí o en la eternidad va a ser o tendrá que ser: ¿cómo se justificará el hombre? ¿Cómo enfrentamos la justicia de Dios siendo violadores de la ley? Bueno, la inmensa mayoría lo que van a hacer es, negar la existencia de Dios, o negar o no pensar en la pecaminosidad del pecado. No somos los peores de todo, hay alguien más malo que nosotros. Y eso de alguna manera trae un consuelo falso, una ilusión falsa de que Dios hará un juicio y nos encontrará aptos para entrar en su presencia. Es decir, que ellos, o su lema es: bebe, come, mañana te vas a morir, disfruta. O en otras palabras, ellos piensan que muerto el perro se acabó la rabia. Es una forma de decir que el hombre es solamente parte del mundo natural y no hay diferencia entre un árbol que se seca o un animal que muere. No hay Dios a quien enfrentar después de la muerte, no hay nada después de la tumba, no hay un Dios que nos juzgará, ni un infierno de tormentos eternos, ni un cielo de paz y gozo eternal. Y yo no voy a entrar en el debate de probar la necesidad de Dios. Es decir, no voy a comenzar con el hombre para terminar probando que Dios es. Me apasiona dejar por sentado que la Escritura es la palabra de Dios, la revelación divina, celestial, y que esa palabra es suficiente para traer luz y salvación al pecador más perdido de entre todos los hombres, y para convencer al mejor de los hombres de su corrupción y maldad. La Escritura es suficiente. Y allí quiero comenzar. Quiero comenzar con Dios y quiero terminar enseñándole al hombre. No quiero empezar con el hombre para mostrar o probar que sí hay Dios. Entonces la pregunta cambia. De ver la humanidad en su totalidad, ahora la pregunta es: ¿qué va a hacer Dios conmigo? Dios es juez justo y perfecto. Como ve mi pecado, ¿se contentará con quien soy? ¿Estará satisfecho con lo que he logrado en mi vida, en mis relaciones personales? Y si me declara culpable, ¿qué haré con esa culpabilidad? Es en el Evangelio donde se responden todas estas preguntas. Esas son las buenas nuevas. Dios envió a su Hijo. El Hijo se hizo carne, vivió una vida perfecta, una vida en perfecta obediencia a la ley de Dios. Pero también fue hecho pecado por los suyos. Fue a la cruz y allí pagó el castigo que ellos merecían. Habiendo vencido a la muerte, fue resucitado como prueba que el precio por el pecado de su pueblo fue pagado en su totalidad. El pago fue aceptado como suficiente. La justicia de Dios permanece intacta. No es violada cuando perdona a un pecador. La justicia de Dios permanece. Ascendió a los cielos para presentarse ante Dios como representante de los suyos, cabeza federal, la cabeza de la iglesia. Y recibe todas las bendiciones por sus propios méritos. Y su pueblo recibe las bendiciones en Cristo. Él recibe todas las promesas del pacto
y los que están en Cristo reciben las bendiciones a través de Él. Si crees esto, si crees que Jesús es Dios, si vienes a Él, si te humillas, si ruegas y clamas, Dios te dará su justicia para que no te presentes ante Él con los trapos inmundos, sucios de tus propias buenas obras o tu propia justicia. En el verso 23 entonces tenemos la posición natural de cada persona en todas las épocas de todo el mundo. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos, separados de la gloria de Dios. La única esperanza es la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que escuchas palabras demasiado grandes, demasiado poderosas, y quizás no entiendas el significado completo. Él es nuestra propiciación, la gracia, la redención. ¿Qué significa todas estas palabras? Vea de forma breve, escuche. Gracia, lo que el hombre recibe cuando viene a Cristo, pero que no merece. Lo recibe, no hizo nada para merecerlo, es gracia. No es un pago a alguna actitud correcta o alguna obra correcta, es gracia. La gracia se recibe con las manos vacías. Redención nos ha librado de la esclavitud del pecado. Lo opuesto a redención es condenación. Y propiciación. Nos ha sido propicio. Cristo es nuestra propiciación. La ira de Dios ahora es convertida en amistad y en amor. La enemistad de Dios ahora es amor para aquel que ha sido puesto en Cristo, siendo Cristo la propiciación por nuestros pecados. La ira de Dios es aplacada. De enemigos a hijos. De enemistad a amor. De enemigos de Dios a hijos de Dios en Cristo. Dios nos ha sido propicios, reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, nuestra propiciación. Dios puso, escucha esas palabras, mis hermanos, Dios puso, es el Padre el que envía al Hijo. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, es decir, que somos reconciliados con Dios por medio de la obra de Cristo. ¿Cuál es el motivo de la reconciliación? El versículo 25. Manifestar su justicia, revelarla, exponerla. Aquel hombre que busca cómo lidiar o cómo tratar con su pecado. Este mensaje es grandioso. Manifiesta o revela su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo puede ser esto? Alguien pudiera pensar, si en su paciencia dejó pasar los pecados pasados, es decir, aquellos que vivieron antes de Cristo, ¿acaso no podía haber hecho lo mismo con nosotros? Es decir, no enviar a Cristo a sufrir en la cruz, sino solamente ser pacientes con nosotros y dejar pasar por alto nuestros pecados. Hermano, la palabra que tiene que acaparar tu atención es su justicia. Es decir, su paciencia solamente evitó el juicio inmediato, pero su justicia debe permanecer. La justicia de Dios requería un pago inmediato. Cada día que te levantas y respiras, es la paciencia de Dios. Pero su justicia sigue siendo firme. Hay que tratar de raíz el problema del hombre, su pecado. El juicio y la justicia de Dios permanece. Su justicia es manifestada en el Evangelio. En su paciencia te deja vivir después de pecar. Pero si esa paciencia no te lleva a Cristo, solamente estás atesorando ira para el día de la ira. Todos pecaron. Todos, antes de Cristo y después de Cristo. Todos serán justificados de la misma manera, por la fe en Dios.
Cuando perdonó a aquellos hombres que estaban aquí antes de la cruz de Cristo, Dios hizo el mismo juicio. No es otro juicio. Es el mismo juicio contra el pecado de ellos. Es el mismo juicio que hace contra el pecado de nosotros. Y es el mismo juicio que hará en las generaciones que vienen hasta que Él regrese. El mismo juicio. Su justicia permanece. Fueron perdonados, justificados de la misma manera que nosotros. La fe en Cristo. Así que esta es la frase que nos ocupará en el resto del sermón. Para que Él, Cristo, sea el justo y el que justifica. Cristo, al que es de la fe de Jesús. Pensemos entonces en la justicia de la justificación. La justicia de la justificación. ¿Cómo es? Veamos en primer lugar la demanda de la justicia. Dice el versículo 25, el 26, a fin de que Él sea el justo. Está haciendo una afirmación. Dios es justo, pero Dios es justísimo. Dios es justo no porque se adhiere o obedece una regla, un número de leyes buenas. Dios no tiene grupo o un número de leyes y luego dice tengo que obedecer estas leyes, por eso es justo. No, lo que la Biblia habla aquí es que su esencia, Él es justicia infinita. Es lo que Él es. No porque obedece, porque eso es lo que Él es. Dios es amor, no es porque ama, es amor. Él es amor, su esencia es amor infinito. Su justicia es justicia infinita. Su sabiduría es sabiduría infinita. La sabiduría de nosotros es que aprendemos. Dios es sabio no porque aprende, es porque Él es Él es la sabiduría personificada. La sabiduría personificada, el amor personificado, la justicia personificada. ¿Quieres saber qué es la justicia? Es Dios. ¿Quieres saber qué es la justicia perfecta? Es Cristo. Veamos entonces la demanda de la justicia. Si Él es justo, la pregunta es ¿cómo ve mi pecado? ¿Cómo se mantiene su justicia intacta perdonando a un pecador que ha violado la ley? ¿Cómo un pecador puede ser aceptado por Dios justo si el otro es quebrantador del pacto? Así que siendo justo, tiene que tratar con cada pecado con una precisión correcta, exacta, para que su justicia permanezca. Si deja pasar por alto uno solo de tus pecados, ya no es justo perfecto. Para que Él se mantenga justo y perdone tus pecados, tiene que haber una transacción, un pago, para que la justicia de Dios se mantenga intacta. La justicia es perfecta. Por lo tanto, el requisito, la demanda de la justicia es que nosotros también tendremos que ser hechos perfectos. O declarados, quiero decir, no hechos. Declarados perfectos. Ahora, vaya conmigo hasta el principio. Allá hasta el huerto del Edén. Y veamos la demanda de la justicia en la redención de los pecadores. Si te va a perdonar, no va a violar su justicia permanece, pero la va a satisfacer. Vea conmigo la historia entonces. El versículo 21 dice que esta es la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Desde el huerto del Edén, la justicia de Dios permanece intacta cuando perdona a un hombre pecador. Adán recibe un mandamiento positivo. De todos los árboles podrás comer, menos del árbol del bien y del mal, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Adán cae en pecado, y allí donde mismo pecó, Dios le hace una promesa. Adán no murió físicamente el instante que pecó, pero ocurrió algo peor que la muerte física. Adán murió espiritualmente. ¿Cómo sabemos que Adán murió espiritualmente?
¿Qué pasó cuando el Señor le habló? Adán se escondió o quiso esconderse de Dios. Es lo que hace el mundo entero. El mundo entero se están escondiendo de Dios. Por eso sabemos que están muertos espiritualmente. De aquel Dios que disfrutaba su compañía, ahora se escondía. Él y su esposa. Ahora, Dios no vino con un mensaje de amor, disculpándose con Adán por haberlo amenazado con la muerte. Dios mantiene su justicia, pero viene con una promesa. Adán entonces ya había experimentado la muerte antes de ser confrontado por Dios. Su cuerpo ya había comenzado a morir. Su espíritu ya estaba separado de la voluntad de Dios. Así que hubo una muerte física, una muerte espiritual y la promesa de una muerte eterna. En Adán, todos pecamos y todos morimos con él. La justicia de Dios permanece. Aún así, entonces, Adán siguió viviendo y nosotros, después de pecar, seguimos viviendo. Pero ¿cuál es la historia? Vamos a morir. Vamos a morir. Todos aquí. Ni uno de ustedes va a quedar vivo. Todos, en una generación más, va a estar los niños de Adolfo nada más. Pero todos ustedes junto conmigo ya no estaremos. Luego de vivir la eternidad enfrentarán la ira, el juicio de Dios, la justicia de Dios perfecta. Porque la justicia de Dios tiene que permanecer intacta porque es lo que Él es. Si la justicia deja de ser o Dios deja de ser justo, ya no es Dios. Así que la realidad de la muerte en sus tres expresiones, la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna, no es todo lo que recibió Adán. Adán también experimentó su necesidad de un Salvador. Ahora, si Dios lo va a perdonar y la justicia debe permanecer, Adán necesita un Salvador. Pero ese Salvador tiene que sufrir el pecado y el castigo. Quiero decir, ese Salvador tiene que sufrir el castigo del pecado de Adán para que la justicia de Dios permanezca. La justicia de Dios permanece intacta. La demanda de la justicia de Dios sigue siendo parte de lo que Dios es. Allí en el Edén, Dios no pasa por alto el pecado de Adán. Allí en el Edén, Dios juzga el pecado de Adán, pero promete un Salvador que cargará la culpa y el precio y la vergüenza del pecado de Adán. Le dice Dios a la serpiente: tú le herirás en el calcañar. Esa es la herida de la simiente de la mujer. Es el precio de la justicia, de la justificación. Se lo repito otra vez. Cuando el Señor anuncia y le dice a la serpiente que Él te va a pisar la cabeza, te va a destruir por completo, pero tú lo vas a herir. La herida de la simiente de la mujer es la justicia de la justificación. Él pagará el precio del pecado de Adán. Ahora, los juicios de Dios son manifiestos por todos lados. De hecho, debe usted aprender a buscar y conocer los juicios de Dios. Él, en su misericordia, a ti te ha dejado pasar por mucho tiempo, ha sido paciente contigo y a otros les ha dicho ya, hasta aquí nada más. Y de esto aprendemos nosotros para llevarnos al arrepentimiento. La paciencia de Dios tiene que llevarnos a Cristo. No cierres tus ojos. El juicio de Dios destruyó al mundo antiguo. Mató a todos los habitantes. Solo quedaron 8 personas. Y en los dibujitos que le dan a los niños, ¿no? El arca de Noé, con una jirafita así por la ventanita y Noé arriba, con una paloma con unas ramitas de... No, mis hermanos, eran millones de cuerpos de personas flotando en el agua, muertos, ahogados. El juicio de Dios
cayó sobre el mundo entero porque dijo, el pecado avanzó y hasta aquí llegaron. Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Fueron quemados. Segunda de Crónicas 16:14 dice que el Señor, Él es nuestro Dios. Y dice, sus juicios están en toda la tierra. Un tsunami en Asia mata a 300,000 personas. La pregunta no es, ¿por qué a ellos? La pregunta es, ¿por qué no tú? Porque Dios ha tenido paciencia contigo otra vez, pero los juicios de Dios están sobre toda la tierra. Egipto y sus habitantes fueron expuestos a la justicia de Dios y fueron destruidos. La historia de la redención nos muestra el juicio de Dios contra el pecado del hombre. Y si alguno es liberado o es librado del juicio de Dios, es porque Dios proveyó para su liberación. ¿Por qué? Porque la demanda de la justicia de Dios permanece. Porque ese es su carácter, Él es justo. Así que los israelitas no escaparon el juicio de Dios por ser mejores que los egipcios. ¿Por qué escaparon los israelitas? Porque Dios proveyó la sangre del cordero en la Pascua. ¿Cerraremos nuestros ojos a la realidad de los juicios de Dios? ¿Aprenderemos que Dios hace juicios en la historia de la humanidad? ¿Podemos ver los juicios de Dios a nuestro alrededor? Cuando Dios le dice a una persona, ya no más, aprenderemos que Él es justo y que su justicia permanece, porque eso es lo que Él es. No solo la justicia de Dios fue manifestada en el pasado. Hoy su justicia sigue siendo manifiesta. Cuando un pecador se arrepiente, es porque sus ojos fueron abiertos y pudo ver el juicio de Dios contra su pecado. Y allí fue donde escuchó la oferta gloriosa de la justificación por la fe en Cristo. Vio la justicia y tembló. Y vio la justificación o el don de la justicia por fe en Cristo gratuitamente. Y entonces descansó de su maldad. El justo por la fe vivirá. En el glorioso regreso de nuestro Señor Salvador, de nuestro Cristo, de Jesús, su justicia será expuesta de tal manera que todos los moradores de la tierra la verán. ¿Y qué van a hacer? Van a doblar sus rodillas y van a confesar que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos los que están condenados sabrán que están condenados justamente. Y todos los que son salvos sabrán que es por pura gracia. No porque hubo en ellos algo. Dios hizo algo por ellos y luego Dios hizo algo en ellos. Él es justo. No va a dejar ni un solo pecado sin juicio. Todo el pecado será juzgado. O pagas tú o paga Cristo. Pero su justicia permanece intacta porque Él es justo. Vemos entonces en primer lugar la demanda de la justicia. ¿Por qué? Porque Él es justo. Veamos ahora la entrega de la justicia. Él es justo y el que justifica. Versículo 26. Él es el justo y Él es el que justifica. ¿Cuál es la justicia de la justificación? Bueno, Dios escogió a Cristo para que fuera nuestra propiciación. Un sacrificio que recibe, absorbe la ira de Dios contra la impiedad, y la justicia permanece intacta en el perdón del pecador. La ira es derramada, la ira es consumida por su Hijo, su amado Hijo. Eso es lo que hace la cruz de Cristo. Toma nuestra culpa, toma nuestra vergüenza, toma el juicio de Dios contra nuestros pecados, y su humillación es nuestra justificación. Somos justificados por Cristo, por lo que Él hizo. Ahora, quiero nada más como introducción darle dos razones cómo es que esta justicia se nos entrega a nosotros. En la primera razón por la cual la justicia se nos entrega es
por la vergüenza que Cristo cargó. La vergüenza de nuestro pecado fue puesta sobre Cristo. Por esa vergüenza es que tú no serás avergonzado. Y si no estás en Cristo, todos los secretos serán traídos a la luz. Ni uno quedará escondido. Cuando Cristo entonces acepta la voluntad. Otra vez, escuche conmigo esas palabras. 25. A Cristo, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Es Dios el Padre quien pone a Cristo como propiciación, como el pago para cambiar nuestra enemistad en amistad, de enemigos a hijos. Y cuando Cristo acepta el encargo del Padre, es decir, de rescatar un pueblo, también incluía cargar con la vergüenza del pecado de ellos. Aquellos que va a rescatar están manchados por el pecado. Una vergüenza. Y Cristo cargará con esa vergüenza. Cuando Cristo cargó con nuestra vergüenza, todos los que lo vieron no lo adoraron. Cuando Cristo cargó con nuestra vergüenza, la gente que lo rodeaba no lo alabaron. No lo exaltaron, dijeron, gloria a Dios. Esta es nuestra justicia. No, dice Isaías 53:3, dice, lo despreciaron. Lo desecharon. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y al ver esa figura tan grotesca, en vez de atraernos, dice que fuimos como que escondimos de él el rostro. No queremos ver una figura tan torcida. Fue menospreciado. No lo estimamos. Juan lo dice de esta manera: lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Después de ser juzgado, a pesar de ser hallado inocente, fue menospreciado, fue castigado. En su castigo se burlaron, lo escupieron, lo coronaron de espinas, lo golpearon hasta que a la vista era algo repugnante. Dice la Biblia que fue molido por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, molido. Ahí con Pilato, luego con las multitudes, camina cargando la vergüenza de nuestro pecado. Pero no hay otra forma de explicar cómo ve Dios nuestro pecado. ¿Quieres saber cómo ve Dios tu pecado? Ve a Cristo. Ve a Cristo molido. Ve a Cristo derrotado, despreciado. Así ve Dios tu pecado. No hay otra forma de explicarlo. Es Cristo cargando nuestra vergüenza. Así es como Dios te muestra lo pecaminoso de tu pecado. ¿Qué tan grande es nuestro pecado que el Hijo de Dios, inocente y perfecto, tuvo que ir a la cruz y sufrir una muerte violenta para rescatarme de mi pecado? Por eso la cruz es una ofensa para el mundo, una piedra de tropiezo, porque la cruz declara qué tan serio toma Dios el pecado de los hombres. ¡Qué maldición cargan todos los días aquellos que tratan de suavizar el pecado y aquellos que no pueden ver la vergüenza de su propia maldad! ¡Qué maldición cargan sobre sí todos los días cuando no son capaces de avergonzarse de su pecado! Pero ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Dios nos salvó. Dios nos salvó. ¿Cómo? Nos mostró nuestra vergüenza y nos mostró la maldición de nuestro pecado y nos dio a Cristo. Él es la justicia de nuestra justificación. ¿Habrá alguna duda que es suficiente para lavar y limpiar nuestra iniquidad y nuestra vergüenza? ¿Habrá alguna duda que cubrirá, que esa cubierta es suficiente para nosotros presentarnos delante del Padre con confianza, no confiando en la justicia que es
por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Nos mostró a Cristo haciéndose maldición por nosotros. Dios lo puso como propiciación. ¿Qué podemos pensar de que fue su Padre quien lo puso como propiciación? Significa que si el Padre nos dio al Hijo como propiciación, podría sufrir con dignidad. Sería un castigo, pero un castigo digno de un guerrero. No. La vergüenza es parte de esa obra. Cargar con nuestra vergüenza es parte de nuestra justificación. Lo acusarán injustamente, lo clavarán en una cruz romana, y los que lo vean menearán la cabeza en desagrado. La indignación de su desnudez frente a sus enemigos, a la burla, a las miradas maliciosas. Dice la Biblia que se burlarán de él en sus canciones. Y cuando tenga sed, le darán a beber vinagre y hiel. Piensen conmigo entonces todos ustedes que por la gracia de Dios han visto y sentido la vergüenza del pecado. Tú que luchas todos los días, cada día en tu caminar con Cristo, y te avergüenzas de tu maldad. ¿Sabes cómo se ve esa vergüenza? Ve la vergüenza que sufrió Cristo. Así se ve tu vergüenza. ¿Entiendes que tu vergüenza ya fue exhibida y puesta en despliegue en Cristo a los ojos de todo el mundo? Él va al jardín y clama: mi alma está angustiada hasta la muerte. Esa agonía es la carga del pecado que el Padre puso sobre él. Así que en su humanidad, el Hijo de Dios sufre el dolor de nuestra vergüenza. Pero la victoria está más allá de la cruz. La victoria está más allá de la cruz y Él la está viendo. Y por esa victoria delante de la cruz es que se sostiene. Somos justificados por la vergüenza que sufrió nuestro Señor. En segundo lugar, en cuanto a la entrega de la justicia, quiero que medite un poquito en la separación. La separación que sufrió Cristo. Es un misterio que escapa a nuestra capacidad para pensar. Cristo, 100% Dios, 100% hombre. En su humanidad, Él se ve abandonado por Dios. Aquel Padre amoroso lo abandona por un momento. Allí en la cruz, cargando el pecado de su pueblo. Todo el pecado, desde Adán hasta el último que ha de creer. Dice 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado, siendo Él el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Por un momento, el ser más adorable vino a ser el ser más desfigurado y sucio. Algo grotesco. Nuestro pecado hizo que su Padre por un momento lo abandonara. Y allí en la cruz Cristo clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Allí, en ese momento, Cristo entrega su espíritu. Consumado es. El pago está hecho totalmente. Cristo entrega su espíritu, muere. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Pero Cristo nunca pecó? ¿O sí? No. Cristo no sufrió por su pecado. Era el nuestro el que cargaba en la cruz. Era nuestra vergüenza, era nuestra maldad lo que lo llevó a la muerte. La maldición de la muerte cayó sobre él. Antes de enfatizar o de finalizar el último punto, quiero que grabe esto en su corazón. La entrega de la justicia de Dios fue en su Hijo. Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Despacito. La entrega de la justicia, es decir, este regalo precioso que necesitas con mucha urgencia, ya no eres tú, es Cristo. Es la obediencia de otro, la vida de otro, el sacrificio de otro. Es la tumba de otro. Él es nuestra justicia. Dios lo puso para cambiarte de hijo, de enemigo a hijo. Dios nos dio a Cristo.
La entrega de la justicia de Dios es en su Hijo. Dios lo puso como nuestra propiciación por medio de la fe en su sangre. Él cargó nuestra vergüenza. Él sufrió nuestro castigo. Él experimentó la separación de Dios con él. Él fue el que sufrió la muerte para que todos los que en Él crean no mueran eternamente. Oh, mis hermanos, todos nosotros todavía sufrimos vergüenza. Todavía recordamos nuestros pecados de la juventud, lo que hicimos, lo que hacemos. Todavía. El egoísmo, el orgullo nos causan dolor injustamente. Pero gloria a Dios, tenemos un lugar donde acudir. Ahí está siempre el Hijo de Dios. Ahí está su justicia. Ahí está su obra. Él sufrió ya la separación de Dios. Ahora, si tú no estás en Cristo, tú no tienes este consuelo. La vergüenza sigue siendo tuya. El dolor y la separación de Dios es la marca de tu vida. Pero puedes tener todo si vienes a Cristo. Si recibes de Él la promesa de perdón y vida eterna. Su justicia permanece intacta cuando un pecador es perdonado. Él es la justicia de nuestra justificación. ¡Qué descanso! ¡Qué descanso! No seremos avergonzados. La guerra contra el pecado tiene su fin. El juicio eterno y la maldición del pecado ya no están allí para los que están en Cristo, los que son de Él. Veamos en último lugar. Primero vimos la demanda de la justicia porque Él es justo. La entrega de la justicia, Él es el justo y el que justifica. Ahora veamos la revelación de la justicia. Esto es en la vida de los que son de la fe de Jesús. Meditamos entonces en la manifestación de su justicia en la frase, habiendo pasado por alto el pecado pasado. Los creyentes del antiguo pacto, por el pecado y la corrupción de sus reyes, de sus sacerdotes, empezaron a ver al futuro. Un hijo de Abraham, de la simiente de Abraham. Un hijo de David. Pero no es David. No es Salomón. Y no es Roboam. Y no es Jeroboam. Y de ahí para adelante, ya la idea es de que alguien va a venir, que sí va a cumplir con los requisitos, con las demandas del pacto. Va a venir uno que será rey, profeta y sacerdote. Él nos dará las bendiciones que Dios ha prometido en un pacto con juramento. Así que les fue revelado progresivamente. El ungido de Dios, el Mesías de la simiente de Abraham, hijo de David, que se sentará para reinar en un reino eterno. Dios no pasa por alto los pecados de ellos, sino que su fe está en el futuro, en aquel Mesías que vendría. La nosotros está en el pasado. Volteamos atrás a ver la cruz de Cristo. Ellos volteaban al futuro, nosotros volteamos atrás, pero es la misma fe que los salvó a ellos o que los justificó a ellos, es la misma fe que nos justifica a nosotros. Recuerde esto. Cuando Natán pecó, ¿se recuerdan? Cuando David pecó contra Urías y es confrontado por el profeta Natán. David está completamente ciego por su pecado. Y cuando Natán el profeta le dice, este hombre eres tú, David dice, pequé contra el Señor. Y Natán le dijo a David, también el Señor ha quitado tu pecado, no vas a morir. ¿Qué hizo entonces con el pecado de David? ¿Dónde está el castigo del pecado de David? El hijo de David cargaría también con el pecado de David. Recuerden ustedes, y se lo traigo a la memoria, aunque lo hemos repetido muchas veces, la mujer que agarraron en adulterio. Y luego le dicen, hay dos leyes por las cuales podemos juzgarla. La ley de Israel dice que tiene que morir a pedradas. Y la ley de Roma, como no nos permite a nosotros matarla, tenemos que entregarla a la ley romana. ¿Qué piensas tú? Le dijeron a Cristo. ¿Por cuál ley la debemos de juzgar? Una pregunta tramposa. Si decía que por la ley de los judíos, iban a acusarlo con los romanos.
Si decía que por los romanos, lo acusarían con los judíos de traición a la patria. Pero Cristo hace algo muy increíble. Él le dice, escoge la ley de Moisés. Sí, debe morir a pedradas. Es la ley de Moisés. Pero el que ejecute la ley debe estar limpio de pecado, él mismo. Si no, entonces tendría que morir el mismo ejecutor. Y entonces, acusados por su conciencia, se fueron todos. Bueno, quedó uno. El único que quedó, ese sí podría haberla ejecutado. Él sí tenía el derecho de matarla por su pecado. ¿Pero qué hizo? Cristo le dice, vete, ni yo te condeno. Vete, ni yo te condeno. ¿Por qué pudo perdonar el pecado de esa mujer? ¿Por qué quiso perdonarlo? ¿Por qué ofreció el perdón sin violar la justicia? Porque el pecado de esa mujer también lo cargaría en la cruz del Calvario, unos días después. Así entonces, nosotros vemos al pasado, mientras que ellos veían al futuro. Es la revelación de la justicia en el tiempo. Dice Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La cruz de Cristo es poderosa, que alcanza al pasado y luego alcanza al futuro. La cruz de Cristo es la culminación del propósito de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. En el cielo seguiremos cantando de esta redención. Dios nunca tuvo otro plan. Dios, cuando envió a Cristo a salvar a los que esperaban su nacimiento, salvó a los que escucharon allí el Evangelio y seguirá salvando a los que vienen después de nosotros. Se dice entonces la paciencia de Dios con los pecados pasados. Es decir, aquellos que esperaban la revelación de la justicia de Dios, sus pecados también fueron juzgados en Cristo. Él es la justicia de nuestra justificación. En el Evangelio dice Pablo que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Si todavía no has creído, si aún tus pecados son tuyos, hoy te rogamos, todos nosotros, reconcíliate con Dios por medio de Jesús. La justicia demanda un castigo, la justicia fue entregada y la justicia fue revelada en Cristo. Me preguntas, ¿hay alguna otra forma de entender la justicia de Dios? ¿Habrá otra manera de explicar la justificación de los que creen? No hay. Tienes que ser confrontado con lo horrible del pecado. Tienes que sufrir la vergüenza de tu propio pecado. Tienes que ver el dolor y la separación de Dios. Y aún tendrás que morir a ti mismo. Y entonces Dios te dará la capacidad, no solamente para ver la vergüenza, el dolor y la separación que has vivido de Dios y de su Hijo amado, pero tendrás un consuelo a descansar, un consuelo, un descanso total en la justicia de la justificación. Y junto con el resto de los redimidos, los que hemos sido traídos a esta doctrina maravillosa, cantarás con nosotros: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta mañana. Otra vez te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo, de alguna manera, Señor, por favor, rescata aún aquellos que no te conocen. Quebranta los corazones de aquellos que aún no pueden ver la vergüenza de su pecado, pero tampoco pueden ver a Cristo. Te rogamos, Señor, también por nosotros, los que hemos sido rescatados, que nos ayudes a descansar, a luchar legítimamente, haciendo uso legítimo de la ley de la fe en Cristo, la ley de Cristo que nos lleva a la obediencia, la fe y la obediencia. Gracias, Señor.
por Cristo Jesús. Amén.